Hola, quería compartir algo que me pasó hace unos años. No sé si creerán mi historia, pero les juro que todo lo que les voy a contar es real. No soy de asustarme fácilmente, pero esto me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Hace 5 años me mudé a una pequeña ciudad para escapar del estrés de la vida en la ciudad. Era un lugar tranquilo, con colinas verdes y casas antiguas. La casa que renté estaba en lo alto de una colina, algo retirada del resto de la ciudad. Parecía perfecta, grande, con jardín y una vista increíble. Era barata, demasiado barata, pero no pensé mucho en eso en ese momento. Tal vez debía haberlo hecho. Desde la primera noche noté que algo andaba mal. Escuchaba crujidos en el techo y pasos en el pasillo, pero no le di importancia. Pensé que era la casa asentándose, ya sabes, esas cosas que siempre tratas de racionalizar, pero las cosas empezaron a empeorar. Un par de noches después, me desperté de alrededor de las 3 a.m. No sé qué me hizo abrir los ojos, pero sentí una presencia. No puedo explicarlo bien, pero era como si alguien estuviera en la habitación conmigo. Me levanté, encendí la luz, pero no vi nada. Sin embargo, cuando apagué la luz y me acosté de nuevo, escuché un susurro que venía desde el pie de la cama. Vete. Mi cuerpo se paralizó. Sentí como el sudor frío me cubría la piel. Intenté decirme a mí mismo que era solo mi mente jugando conmigo, pero el miedo era demasiado real. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente decidí investigar un poco sobre la casa. Fui a la biblioteca del pueblo y tras insistir mucho logré que la bibliotecaria me contara algo de su historia. Resulta que hace más de 30 años una familia vivió allí. Según la mujer, el padre había asesinado a su esposa y a su hijo antes de quitarse la vida. Nadie ha vivido en esa casa por mucho tiempo desde entonces. Intenté no dejar que eso me afectara, pero las cosas empeoraron. Cada noche los susurros se volvían más fuertes. Vete, no perteneces aquí, decía una y otra vez. Y luego empezaron las sombras. En una ocasión, mientras cenaba, vi de reojo una figura oscura, alta, parada en el marco de la puerta. No me atreví a moverme, pero cuando volteé, no había nadie. El colmo fue una noche en la que desperté y sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando, impidiéndome respirar. Intenté moverme, pero no pude. Entonces vi una figura, más clara que nunca, parada junto a la cama. Era una mujer con el rostro desfigurado, observándome en silencio. Sentí una presión en el oído y una voz gélida me susurró, «Tú serás el siguiente». En ese momento no pude más. Al día siguiente empaqué mis cosas y me fui de esa casa maldita. No regresé, ni siquiera por mis pertenencias que dejé atrás. Lo peor de todo es que, aunque ya no vivo ahí, a veces en las noches más oscuras todavía escucho esos susurros, y cada vez siento que la sombra está más cerca. Y esa es mi historia. Sé que suena loca, pero necesitaba compartirla. No sé si fue mi mente jugándome malas pasadas, pero lo que sentí en esa casa jamás lo olvidaré. Hola, les quiero contar algo que me pasó hace unos meses, y aunque me cuesta admitirlo, sigue atormentándome. Todo sucedió en una carretera que cruza un bosque a las afueras del pueblo donde crecí. No sé si alguna vez han sentido que un lugar está maldito, pero eso es lo que me pasa cada vez que pienso en esa noche. Era una noche de invierno, el tipo de frío que te cala hasta los huesos. Me tocaba manejar por esa carretera de regreso a casa. Ya lo había hecho cientos de veces, pero esa noche algo era diferente. Apenas había tráfico, y el bosque al lado del camino parecía más oscuro de lo normal, como si las sombras fueran más profundas. Iba escuchando música, intentando no pensar en el día agotador que había tenido, cuando de repente algo cruzó por delante del coche. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de frenar. El coche se deslizó sobre el asfalto helado, pero logré detenerme a unos metros de distancia. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Miré hacia los lados, pero no había nada. Ni un animal, ni una persona. La carretera estaba completamente vacía. Respiré hondo y traté de calmarme. Pensé que tal vez había sido una sombra, o tal vez mi mente cansada jugándome una mala pasada. Pero antes de arrancar el coche de nuevo, vi algo que me congeló la sangre. A lo lejos, en la oscuridad de la carretera, había una figura. Parecía una mujer vestida de blanco, de pie en medio del camino, inmóvil. Me quedé observando, tratando de convencerme de que era solo alguien caminando, pero algo no estaba bien. La figura no se movía, ni un centímetro, solo me miraba.
Encendí las luces altas para verla mejor, y ahí fue cuando el terror me golpeó de lleno. La mujer no tenía rostro. Su piel era pálida, y donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa. Sentí un nudo en el estómago y mi cuerpo se quedó paralizado por unos segundos que parecieron una eternidad. De repente la figura empezó a caminar hacia mí, lenta pero decidida. No supe qué hacer. Aceleré, pero el coche se atascó por unos momentos, como si algo invisible lo estuviera reteniendo. La figura seguía avanzando cada vez más cerca. Mis manos temblaban mientras intentaba girar la llave del coche. Finalmente el motor rugió y aceleré a toda velocidad, dejándola atrás. Miré por el espejo retrovisor, esperando no verla más, pero lo que vi fue peor. La carretera seguía vacía, pero la sensación de que no estaba solo no desaparecía. Sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera observándome desde la parte trasera del coche. No me atreví a mirar hacia atrás. Mantuve mis ojos en la carretera, acelerando todo lo que pude hasta llegar a casa. No volví a manejar por esa carretera nunca más. Pero a veces, en las noches más tranquilas, cuando estoy solo en el coche, siento una presencia, algo en el asiento trasero, observándome en silencio. Quiero contarles algo que me pasó hace unos años. Soy una persona escéptica por naturaleza. Nunca creí en fantasmas ni en lo paranormal, pero lo que viví esa noche cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Era un jueves cualquiera. Estaba trabajando en el turno nocturno como guardia de seguridad en una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. El lugar había cerrado hacía unos meses y mi trabajo era simplemente patrullar las instalaciones, asegurarme de que nadie entrara. Era una tarea tranquila pero aburrida. La fábrica estaba desmoronándose, los pasillos llenos de polvo y las máquinas oxidadas, dejando un ambiente que ya de por sí daba mala espina. Esa noche, el silencio era abrumador. Caminaba con mi linterna por los pasillos vacíos, revisando cada rincón como siempre, cuando escuché algo que no debía estar ahí. Un golpe seco proveniente del piso superior. Me detuve en seco intentando escuchar mejor. Tal vez era algún animal que se había colado o el viento moviendo algún trozo de metal suelto. Pero entonces escuché un ruido más claro, como pasos arrastrándose lentamente. Decidí investigar. Aunque no puedo mentir, el miedo ya comenzaba a colarse en mi mente. Subí las escaleras con la linterna en mano, el crujido de los escalones resonando en el edificio vacío. Llegué al segundo piso, un espacio completamente oscuro y lleno de maquinaria en desuso. Mi linterna iluminaba solo lo justo, pero algo al fondo llamó mi atención. Había una silueta, apenas visible entre las sombras, parada junto a una de las máquinas. Mi primera reacción fue pensar que alguien había entrado, pero lo extraño era que no se movía, solo se quedaba ahí, quieto. Me acerqué lentamente, llamando para ver si obtenía una respuesta, pero no hubo nada, solo ese pesado silencio. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente para iluminarlo mejor, sentí un nudo en el estómago. La figura no era humana, o al menos no completamente. Parecía un hombre, pero su piel estaba grisácea, y sus ojos, esos ojos estaban completamente vacíos, como pozos negros que me miraban fijamente. Su boca se movió ligeramente, pero no salió sonido alguno, solo una sensación abrumadora de maldad. El miedo me invadió por completo, así que retrocedí, pero cuando lo hice, la cosa comenzó a moverse hacia mí. No caminaba arrastrándose de una forma antinatural, como si no estuviera tocando el suelo. Corrí hacia las escaleras, pero antes de que pudiera llegar, sentí un frío helado a mi espalda y una mano invisible que me empujó con fuerza. Caí de espaldas, golpeándome la cabeza contra el suelo. Por un segundo, todo se volvió oscuro. Cuando desperté estaba tirado en el suelo de la planta baja, mi linterna apagada a unos metros de mí. No había rastro de la figura, pero el ambiente seguía cargado, como si algo oscuro me estuviera observando desde las sombras. No perdí tiempo, me levanté y salí corriendo de ese lugar. Al día siguiente, renuncié. No volví a esa fábrica nunca más y me aseguré de no pasar cerca de ahí tampoco. Lo que vi esa noche no era de este mundo y todavía, años después, puedo sentir su presencia, especialmente cuando estoy solo en la oscuridad, porque sé que de alguna forma eso sigue ahí esperándome. Siempre pensé que los turnos nocturnos eran tranquilos. Me gustaba la soledad, el silencio y sobre todo la paga extra. Lo que no sabía es que esa tranquilidad podría volverse mi peor pesadilla. Era una noche normal, o al menos eso pensé.
Mi trabajo como operador de emergencias consistía en atender llamadas y despachar patrullas en caso de ser necesario. La mayoría de las noches eran rutinarias, accidentes menores, alarmas falsas y ocasionalmente algún incidente doméstico. Pero esa noche todo cambió. A eso de las 2:45 a.m. recibí una llamada. El identificador de llamadas no mostraba ningún número, lo que ya era raro. Contesté como de costumbre. No me sonce, ¿cuál es su emergencia? Al principio no escuché nada, solo un leve estático, como si alguien respirara al otro lado, pero no dijera nada. Repetí la pregunta. Entonces escuché una voz. Era baja, casi un susurro, apenas audible. No puedo salir. Señor, ¿puede decirme dónde se encuentra? Pregunté, tratando de mantener la calma. No era raro que la gente llamara en estado de pánico o confundida, pero lo que escuché después me erizó la piel. No es mi casa. Mis manos empezaron a temblar levemente. No sé por qué, pero algo en su tono me puso en alerta. ¿Está en peligro? Envíe una patrulla ahora mismo. ¿Dónde está? El hombre volvió a hablar y su voz sonaba rota, desesperada. Ellos no me dejan salir, están en las paredes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién es, señor? ¿Hay personas dentro de su casa? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Pensé que la llamada se había cortado, pero entonces la voz volvió, más cerca, más clara. No son personas, no son vivos. Cada fibra de mi cuerpo se tensó. Intenté recuperar el control. Necesito que me diga su ubicación para enviar ayuda. Y entonces escuché un ruido en el fondo, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo, seguido de un sonido, un susurro, pero no era la voz del hombre. Era otra cosa, algo inhumano. No puedo describirlo bien, pero era como si alguien o algo estuviera respirando sobre la línea cada vez más cerca del teléfono. Ya vienen, dijo el hombre, su voz casi reconocible ahora, llena de terror. Ellos ya vienen por ti también. Y la llamada se cortó. Me quedé paralizado, mirando el teléfono. Intenté rastrear la llamada, pero no había ningún registro de ella, como si nunca hubiera existido. Pensé que lo peor había pasado, hasta que, unos minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Mismo número desconocido. Esta vez dudé en contestar, pero era mi trabajo. No me sunce, ¿cuál es su emergencia? Dije, con la voz quebrada. Lo que escuché al otro lado no era un susurro, ni una voz humana. Era el sonido más aterrador que jamás he escuchado, como un gruñido profundo mezclado con un lamento. Y detrás de ese ruido podía oír claramente pasos, lentos, arrastrándose, acercándose a mí. Colgué el teléfono de inmediato, sintiendo un miedo irracional apoderarse de mí. Miré alrededor del cuarto de operaciones. Estaba completamente solo, o al menos eso pensé. De repente las luces parpadearon. El sonido del teléfono volvió a resonar, pero esta vez no lo contesté. Sabía que algo no estaba bien. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra que parecía crecer con cada parpadeo de las luces. No me atreví a mirar, pero podía sentirlo. Algo, observándome. Los pasos que había escuchado en la llamada resonaban ahora en la sala, lentos, cada vez más cerca. Mi respiración se aceleró, el frío sudor bajaba por mi frente, y justo cuando pensé que no podía empeorar, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez desde mi bolsillo. Saqué el móvil y ahí estaba, la misma llamada sin número. No debería haber contestado, pero lo hice. La voz, ahora completamente distorsionada, dijo solo una cosa antes de que la llamada se cortara para siempre. Estamos aquí. Desde esa noche dejé mi trabajo. Nadie me creyó. Pero lo que sea que hizo esa llamada, lo que sea que estaba en esa sala esa noche, aún lo siento cerca, vigilándome. Sé que algún día volverán.